los proyectos de certificación. El proyecto de certificación es un requisito que todos los estudiantes debemos realizar y con el acompañamiento de los profesores para que nosotros podamos realizar que ellos culminen con sus carreras lo más expedito posible. A los correos de cada uno les llegó los dos formatos. Docente que tiene por lo menos el profesor Adolfo, bien, el profesor Adolfo que ha trabajado muy bien en la parte del SENA, la profesora Yurlady que también trabaja estilo SENA. Entonces, ustedes saben que el SENA también establece como la modalidad de práctica de proyecto productivo, pero nosotros en articulación se maneja el proyecto de certificación de una forma de que un estudiante vea una idea de negocio o una idea o un negocio que ya esté formulado, se realice el planteamiento de una solución o una alternativa de mejora a un proceso que ya existe, con el fin de que nosotros a los estudiantes ellos mismos se desarrollen en la parte de las competencias. Bueno, básicamente nosotros manejamos dos formatos. El primer paso, que es el de la inscripción de proyectos. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos un formato que es el de inscripción de proyectos de práctica, que es controlado por el sistema de gestión de calidad. Este formato tiene los siguientes nombres, como lo podemos ver aquí, que establece la fecha de inscripción del proyecto. Y en el tipo de proyecto que nosotros siempre vamos a escoger, vamos a marcar que sea de proyecto de certificación. La ficha de inscripción contiene el nombre del proyecto, una breve descripción del proyecto como tal, y viene la información de los integrantes del grupo. Este formato está configurado para solamente 5 miembros, pero como ustedes saben que nosotros vamos a terminar de realizar que sea más de 5, vamos a entregarle a ustedes, eso me comprometo yo, a entregarles el archivo de la hoja anexa de proyecto, que es un documento donde estará la misma consignada, la misma información que aparece en estos campos que son programa, nombre, identificación, dirección y municipio, teléfono celular, correo electrónico. Cada uno de los integrantes del curso. Al final de ellos nosotros podemos ver si el proyecto es de certificación, diligenciar los siguientes ítems relacionados con la empresa en que se realizará la aplicación del proyecto. Como tal, nosotros, para estos casos, se coloca el nombre del rector de la institución educativa a la cual pertenece el chico, o también, dependiendo si es una empresa que ya está legalmente constituida, se debe de colocar el nombre del representante legal de la razón social a la cual el chico va a aplicar el proyecto. Normalmente los temas que se les sugieren a los chicos es la aplicación con respecto dentro de un mismo proceso de mejora dentro de su institución aplicable a ciertos programas. Porque, por ejemplo, para auxiliar administrativo, que es la carga que tenemos mayor demanda este año, pues es posible que los procesos administrativos sirvan para todas las demás empresas en donde estén dentro del sector, que ustedes que tienen las experiencias y ustedes han trabajado con personas y han también estado por un tema de experiencia en SENA por los vínculos comerciales donde nosotros podemos hacer. Este año nosotros tuvimos un caso muy atípico con el tema del COVID-19 y mi programa, por ejemplo, salió afectado. El programa mío, el Consejo Superior de la Judicatura, determinó que ya no va a haber atención al público, sino hasta el otro año, o sea, hasta enero del otro año, que es donde finaliza la vacancia judicial, y todo va a ser por medio virtual. Pero afortunadamente tengo compañeros de la rama que me pueden colaborar para la aplicación y la recolección de evidencias del proyecto de certificación, que es lo que cada uno de nosotros va a comenzar a diligenciar de esta manera.
Entonces, los integrantes que van a firmar aquí son los que están... Ale, me disculpas un momentico. Tienes el anexo en el grupo 2020 para que lo puedas mostrar. Ya te lo pasé. Listo, profe, esperen un segundito, bueno. ya lo abro. Exacto, es esta misma hoja, pero lo vamos a hacer en un Excel. Aquí está. Esta es la hoja anexo de proyecto para el registro de estudiantes. Miren que tienen los mismos datos que están consignados en el formato, porque esa es la hoja anexo del proyecto de registro de certificación. Esta hoja, que va a ser también en Excel, va a estar determinada de esta forma. Lo ideal, pues, obviamente, decirle al chico que tome la foto y la peguen en el documento y toda la cuestión, para que nosotros podamos ya tener el envío de este formato, el de la ficha de inscripción. Ahora que finalice la capacitación, voy a preguntarle en dirección hasta qué fecha máxima es la primera recepción de las fichas de inscripción, porque es el primer paso. Entonces, el primer paso, que es la realización de la ficha de inscripción, porque se tiene que elaborar la base de datos de la inscripción de proyectos. Para nosotros, cuando a la hora de realizar la entrega, se realice la lista de chequeo, que se revise quiénes son los estudiantes que entregan el proyecto. Si ustedes me reportan a mí 50 proyectos, resulta que de esos 50 hay muchos estudiantes que a veces les da pereza y no los reportan, entonces eso es una base que yo tengo ya como un insumo para nosotros realizar el telemercadeo a esos estudiantes que no han entregado proyectos, para comenzar a decirle, mira, ponte las pilas, estamos haciendo esto, ponte las pilas, y inclusive a veces llegamos hasta un término de flexibilización para poderlo ayudar. Entonces, para los profesores, profesor Adolfo y la profe Yurleidis, que son los que prácticamente para ellos es algo nuevo este formato, ¿tienen alguna duda al respecto con este primer formato de la ficha de inscripción de prácticas? No, sí, para nada. Bueno, yo, Alex, tengo una inquietud y resulta que tú hablas de cuántos integrantes pueden tener un proyecto. Voy a hacer varias preguntas. La primera es la cantidad de estudiantes que debe tener un proyecto. Con respecto a lo que tú hablabas en la reunión pasada, que por grupo debían salir simplemente 2 proyectos. Es decir, si salen 2 proyectos, me imagino que la mitad de un grupo estará trabajando sobre las ideas de este y la otra mitad del otro grupo. Profe, se le está entrecortando. Por grupitos los secciono y que trabajen sobre ideas, sobre esa misma idea, pero... Bueno, listo, profe. Yo le voy a comentar, es que lástima que no pudo haber estado con nosotros el profesor Rafael Montes. ¿Cómo lo trabaja él? Y le cuento, porque a él le ha resultado todos estos años. Ah, profe, excelente, muy bien que haya estado. Profe, si más no me equivoco, usted cuando nos realizó los proyectos que siempre realiza usted genera y les plantea al grupo como tal un tema macro, y de los macros se desprenden varios grupos. ¿Es así? Sí, señor, pero ellos escogen el tema. Es correcto, o sea, se parte, profe, de un tema en general para todos. El profesor Rafael Montes, todos los años, con él nunca tengo el inconveniente, porque inclusive va a ojo cerrado, porque él tiene bastante y full experiencia en este detalle, y siempre nosotros lo hacemos de esta forma. El profesor Rafael Montes les plantea a los chicos varios temas macro, que del cual desprende los subtemas que van a trabajar dentro de ese proyecto macro. Y ha funcionado porque, por ejemplo, si el profesor Rafael Montes dice algo sobre violencia intrafamiliar, por ponerle el ejemplo, profe Yurleidis, entonces de la violencia intrafamiliar se desprenden varios ítems. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un grupo, que yo sé que la preocupación suya es por los 2 grupos, que es el 405, que tiene aproximadamente 45 estudiantes, y el 4
444, creo yo, que es el de San Gabriel, que también tiene 30 y pico, usted puede plantearle a ellos varios temas macro y con los cuales salen los subtemas para que trabajen varios grupos y no tengan ese mismo inconveniente. Como son 45, sugeriría que entonces fueran 5 subtemas del tema macro. O 5 subtemas del tema macro que para que entonces sean integrantes de 9 grupos de 9 estudiantes, si usted tiene esa población ahí. Aunque claro, que dependiendo de la caracterización y dependiendo de la identificación que usted tenga, usted sabe que debe de sacar el promedio por el tema de los estudiantes renuentes. Porque usted sabe que los renuentes es un trabajo aparte que hay que hacer con ellos, pero que, por ejemplo, de 45 estudiantes, yo no creo que el 50% sea renuente. Si es más renuente el 50%, entonces en este caso sí es un poco más manejable formar los 2 grupos de trabajo con los estudiantes que sí realmente están trabajando y con los renuentes hacer un trabajo especial con ellos. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos revisar de tal forma cómo nosotros podemos canalizar. Ustedes saben que este año, por el tema de pandemia, el profesor Rafael Montes sabe que nos encargamos en esa parte, era Omar y yo. Omar y yo recepcionábamos casi el año pasado se recepcionaron 300 proyectos. Entonces, como este año me toca hacerlo a mí solo, entonces es por eso que se tomó esa determinación, porque son 54 grupos, entonces por lo menos reducir a la mitad para que fuera un poco más óptimo el tema de la revisión y del archivo, porque a nosotros nos toca llegar a llevarlo al proceso de enlace empresarial. Se va a determinar un correo exclusivamente para la recepción de dichos proyectos con el tal que yo pueda revisarlo y subirlos a esa plataforma para que enlace empresarial realice la siguiente revisión. ¿Listo, profe? ¿Aclarada su duda o tiene alguna otra pregunta más? Voy a preguntar, perdóneme que, porque esto es nuevo. Claro que sí, pregunte, para eso estamos, para eso fue convocada. O el ejemplo que voy a colocar es, por ejemplo, yo voy a decir, mejorar el proyecto va a ser mejorar el proceso de certificación en el Colegio San Gabriel, un ejemplo. Exacto. Y dentro de eso se despliegan varias áreas, ¿verdad? Porque hay varias áreas incluidas. Entonces, algunos estudiantes a los que les guste de pronto el área de contabilidad van a trabajar en el área, esa parte de cómo recepcionan el dinero para el pago de la ceremonia de grado, un ejemplo. Correcto. El otro grupo va a trabajar en el tema de la planeación estratégica de cómo ellos van a hacer, ¿así? Exactamente. Entonces ahí estoy hablando de un solo proyecto, pero que todos me están trabajando en las áreas, ¿es así? Claro que sí, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, se les dice a ellos, el trabajo macro mío, por ejemplo, va a ser sobre organización, mejoramiento del proceso de recepción de expedientes en la oficina judicial. Entonces ahí yo tengo que establecer que, por ejemplo, dentro de esas oficinas judiciales va a existir un área específica que se encarga, por ejemplo, de recibir las tutelas, otro de recibir demandas de la jurisdicción civil, otro sobre las administrativas, otro sobre las penales. O sea, ahí se está integrando un tema macro que desprende varios subtemas y por eso no va a tenerse tanto traumatismo. La idea es que solamente que sean varios temas, que sea un proyecto macro, que del cual ese proyecto macro tiene los objetivos generales, específicos, iguales, pero ahí aparece todo lo referente al subítem que le corresponde a cada grupo. Entonces, profe Rafael, por favor, explique esa metodología para que la profesora Your Ladies tenga un poquito más de claridad. Yo entendí así la metodología, pero yo voy a pasarle el uso a usted, profe, para que nos explique esa metodología, porque a usted le ha funcionado durante todos estos años de proyecto. Hola, buenos días. Lo que normalmente yo les planteo a ellos es un tema que les afecte, lo que les esté afectando ahora en la actualidad. Y ellos llegaron a la conclusión de que el tema que los afecta es la pandemia.
Los afecta desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social. Y, perdón, cada uno de ellos asume la responsabilidad de uno de esos temas y el proyecto como tal se desarrolla igual para todos. Pero cada uno dentro del mismo proyecto expone los temas que escogieron. De tal forma que 4, 5, 6, 7 estudiantes pueden escoger un tema, otros 7, 8 pueden escoger otro tema, otros 8, 9, 10 pueden escoger otro tema y así sucesivamente se completa el proyecto. Un solo proyecto para todos los grupos. Si quieren les muestro un proyecto hecho. Listo, profe, compártanos uno que usted tenga del año pasado, porque como estoy en la Mac no tiene CD, y por eso, porque yo acabé de buscar que inclusive uno de ustedes el año pasado. Listo, ¿lo pueden ver? Sí, señor. Bien, el proyecto normalmente se realiza de acuerdo a lo que está planteado en el formato. En este caso fue San Gabriel. Hace una introducción de los temas generales de lo que es la institución, etcétera, etcétera, etcétera. Indican el problema general que resolverá el proyecto. Hacen un logo. Como ellos estudian diseño gráfico, el objetivo es que todo lo que planteen aquí va a terminar en un banner, va a terminar en un póster, va a terminar en cualquiera de esos elementos comunicativos o conferencias o cosas así por el estilo que le sirvan a la comunidad para mejorar un poquito la afección que les está causando la pandemia para este año, pues. Esto es del año pasado. Se justifica el proyecto de acuerdo a lo planteado en el inicio de la guía. Se especifican las competencias que desarrollará el proyecto. Ya ustedes seguramente Alex le mandó todas las competencias que manejan cada uno de los proyectos. En mi caso, pues las normas son específicas y yo tengo las normas que normalmente les corresponden a ellos. Son normas de la mesa de trabajo directamente y normas aplicadas por el SENA, donde se explica cada una de las normas y de qué forma esa norma va a incidir en el desarrollo del proyecto con respecto a lo que ellos van a entregar. Perdón, interrumpo ahí, profe. Ahora a ustedes se les compartirá también en la carpeta compartida la actualización del plan de estudios, que ahí es donde están todo el tema de las normas de competencia a las cuales se aplica que ustedes son los que deben de realizar socialización con los estudiantes de ese plan de estudio para que se logre evidenciar dicho plan de estudio sobre las competencias. Bueno, te sirvió la información, Alex. Bueno, profe Damián, buenos días. Lo ponemos en contexto en lo que nosotros estamos realizando. El profesor Rafael Montes nos está compartiendo un modelo de los proyectos que él realiza. Yo sé que ahora para usted es un tema nuevo. Todas las preguntas necesarias que pueda hacer las realiza. Bueno, profe, continuemos mostrando para yo ya otra vez hacerle un recorderis al profe Damián. ¿Continúo? ¿Puedo continuar? Alex. Sí, profe, Ángeles le dijo que adelante. Ok. Bueno, el tema se desarrolla totalmente como está en la metodología de los en la guía del proyecto.
Ahí se especifica la metodología y se especifican cada uno de los elementos que pertenecen al desarrollo del proyecto. Las normas que regulan todo esto, de a dónde investigaron, cómo investigaron, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo de trabajo que armó este proyecto. Y ahí está todo un curso completo. Establecen las relaciones con los orientadores, de qué forma se están comunicando con el asesor general del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Los posibles problemas que se le pudieron presentar para el desarrollo del proyecto, como la parte económica, como la parte física de computadores, de tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Los recursos que necesitan. La forma como se va a financiar el proyecto. El análisis del problema. Las fases. Yo no sé si esto funciona todavía, pero ellos normalmente terminan haciendo una página web. Y bueno, profe, probemos. Dele clic al vínculo para ver si sale. veremos a ver si me carga. Recordemos que la carrera técnica del profe Rafael Montes es diseño gráfico. Sí, señorita, así es. Voy a compartir con ustedes ahora la página que hicieron. Detengo la presentación del proyecto y comparto una pestaña de Chrome. ¿Sí la ven? ¿La alcanzan a ver? Sí, profe, ya se ve. Sí, sí, Rafa. Este es el rector. La mujer del rector. Esa es la profe Marelvis, la coordinadora de la sede. Sí, ya tú sabes lo que pasa ahí. De la sede 2. Aquí está el alcalde. Donde estaba Karen. Este es el colegio. ¿Listo? Bueno, entonces, profe, muchas gracias por la ilustración. Profe Damián, vamos a ponerlo en contexto. El primer paso que va a tenerse todos los estudiantes es el formato de ficha de inscripción.
El formato de ficha de descripción de proyecto. Vamos a compartir. Que del cual, profe Damián, es este formato. Un formato totalmente sencillo, que del cual maneja el nombre del proyecto, una breve descripción, el programa de los integrantes. Aquí este solamente permite hasta 5, pero como nosotros hablamos en la reunión anterior que pueden ser más de 5, se llena esta hoja anexa que también será compartida en Excel para que todo lo que se realice lo exporten en PDF y ya podamos comenzar a trabajar. Ya bueno, la subí entonces, en Excel, ya la subí al grupo, Al. Gracias, profe, muy amable. Entonces, ahora vamos a ver el formato al que nos compete, que es el de proyecto de certificación. El profesor Rafael Montes ya lo mostró, pero es este formatico, el 055, que también es de calidad. Indispensable, la recomendación es un formato de calidad, no me le cambien el tipo de letra, toda la letra como está tiene que estar. Eso porque después hay inconvenientes con el tema de los formatos de calidad. Bueno, miren, aquí aparece la presentación del proyecto. Primero, el nombre del programa de formación y código del grupo. Entonces, eso es el primer paso que tienen que realizar. El nombre de la identificación del programa de formación y código del grupo. Yo sé que muchos de los estudiantes se les olvida, pero tenemos que comenzar a crear la cultura o a cambiar ese chip y colocarles el del código del grupo para que podamos comprender de dónde es. Población objetivo, aquí, como a quién va dirigido el proyecto. Como en el caso mío, el proyecto va dirigido al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, por ponerles un ejemplo. Indicar el problema general que resolverá el proyecto. Entonces acá nos establece que hay que enunciar o nombrar el problema, se realizarán las visitas, y complete con la siguiente frase. ¿Cuál es la problemática? Cuando ya usted tenga esto, porque este formato tiene lo que está en paréntesis, nosotros podemos borrar esta información para comenzar a trabajar cuál es la problemática. El nombre del proyecto, que es el que desean implementar en esta parte. La justificación, una justificación del proyecto como tal, de qué pretende solucionar la necesidad que existe en el momento por el proyecto, por qué nace el proyecto, cuáles son sus razones de ser. Listo. Dice, el punto 1.6, que son las competencias que desarrolla el proyecto, nosotros tenemos que tener en cuenta que son las competencias del plan de estudios, que voy a mostrarles uno que se tiene por acá. Que es donde tenemos nosotros los planes de estudio, que cada uno de ellos, pues, ustedes saben que tiene unas normas de competencia laboral que son las que determina el SENA. Y si nosotros conocemos que el SENA establece unas competencias, nosotros tenemos que saber cuáles son esos códigos, que por lo menos una en referencia a, ahora mismo pues les voy a mostrar uno de estos porque, por ejemplo, auxiliar administrativo, que es un plan de estudio que todavía no ha tenido un cambio. Este año tuvo cambios el plan de estudios de recursos humanos, el de diseño gráfico tuvo cambios, entonces se va a tener que actualizar, y lo mismo el de logística. Esa información ya compartida se le va a solicitar directamente ya en coordinación, para que coordinación nos lo pase, para que ustedes tengan ya como referencia el plan de estudio. Cada plan de estudio se compone de unas normas de competencia, como podemos ver aquí. Lo ideal es que nosotros tenemos que tener claridad que el plan de estudio debemos usar
Mínimo una competencia que tenga que ver con el programa. Porque, ¿qué ha pasado? Como ya sabemos muy bien de que se pueden utilizar el tema de las competencias TICS, este es una competencia de tipo transversal. Entonces, muy importante saber de que la competencia transversal no va a ser válida para el proyecto. Tiene que usar mínimo una de las del plan de estudio referente a ello, porque obviamente el profesor Rafael Montes, porque ese proyecto que nos mostró es básicamente sobre diseño gráfico y de sistemas informáticos, por ende él va a tener esa transversal también, pero tendría que incluir otra del proyecto como tal que haga referencia, como lo hizo también con otras de las competencias. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que el programa auxiliar administrativo tiene varias competencias, que de los cuales estas competencias nosotros las tenemos determinadas, como por ejemplo la de coordinar actividades de acuerdo a estrategias de gestión y proceso administrativo, como por ejemplo cuando la profesora Yurleidis estaba hablando sobre de los cuales el mejoramiento de los procesos administrativos. Miren que aquí está. También cuando hablaba sobre la parte contable, aquí habla contabilizar las operaciones de acuerdo a las normas. O sea que cada uno tiene su competencia a lo que se va a realizar. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso con respecto al plan de estudios. Eso es con lo referencia al punto 1.6. La metodología, pues obviamente cada metodología de los procesos de los proyectos, cada uno de ustedes es autónomo en establecer con el estudiante cuál va a ser la metodología de trabajo. Normalmente aquí muchos lo explican por parte de, realizan varios métodos como el método cuantitativo, el método cualitativo, son libres de libre escogencia. Pero hay que explicar los procedimientos para la realización. Y los procedimientos se basan en pasos lógicos para la planeación, organización, ejecución y evaluación del proyecto. Como aquí nosotros no estamos como similar a un ciclo PHBA, más que todo en administración de empresas y logística se utiliza mucho. Actividades preliminares, como estructurar una base conceptual de apoyo. La base conceptual de apoyo es todo el material bibliográfico de apoyo que se utilizó para realizar el proyecto. Que, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre mejoramiento de archivo, entonces yo tendría que colocarlo en los conceptos claves de archivo, de dónde lo conseguí, por ponernos el ejemplo. Esa es la base conceptual de apoyo para el desarrollo del proyecto. El equipo de trabajo, que es los nombres de los participantes, incluyendo docentes, y si ustedes tuvieron apoyo o colaboradores con sus datos característicos. ¿Cuáles son los datos característicos? El nombre y el documento de identidad. Y pues un número de teléfono, como normalmente lo mostró el profesor Rafael Montes en su cuadro. Establecer relaciones con los orientadores, el cronograma. Sugeriría, porque ustedes tienen mucha tela de que cortar, que se realice mediante un Excel. Y ese Excel se evidencie con respecto a lo que tengan que realizar, con todo lo que las actividades y las fechas en que se realice, y hasta a veces pueden colocar en un porcentaje de avance, como por poner un ejemplo así. La formulación de objetivos generales y específicos, el objetivo general del proyecto y los objetivos específicos. Aquí es donde cae la mayoría de las personas. Y yo... Si quiere les comparto. Sí, profe, vamos, compárteme que tenga usted con todo el material para que nosotros podamos verlo, y yo voy hablando sobre cada ítem que tengo para que podamos explicar de qué forma se va a trabajar y por qué peca la mayoría en él.
Vale, te lo mando, te lo comparto. Ya te mandé uno. Bueno, listo. Ya yo lo comparto acá también. El formato de formato de actividades del programa. Es correcto. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el... Bueno, aquí ya yo tengo abierto eso, ya lo voy a comenzar a compartir. Profe, si quiere me comparte el proyecto que usted tiene de lleno para poder revisar una cuestión. Vamos a ver, por ejemplo, el cronograma de actividades que siempre se realiza aquí. Bueno, aquí el profesor Rafael Montes, por ser especialista con la cuestión de las macros, tienes con respecto a todo lo que es el cronograma de actividades, donde posee los ítems de cada uno, la duración, la actividad precedente, que miren que aquí aparece sobre los ítems. El 1A, por ejemplo, introducción y selección, la duración, que es en este caso, no sé si es en cantidad de horas, creo que es verdad, profe. La fecha está arriba, Alex. La fecha de inicio está arriba. Y con Por base en eso, la profe, pero el tema yo estoy aquí viendo la duración. Sí, por eso. La columna de duración es en horas o días. En horas. En la parte de arriba está la fecha de inicio. Y la fórmula lo que hace es que establece, de acuerdo a la cantidad de información, por porcentajes, las fechas en las cuales se deben ir entregando. Al final hay una fecha total de entrega. Ok. Es la que está del lado, en la parte amarilla del lado derecho abajo. Esa es pura fórmula. Exacto. Y él arroja un resultado. Exactamente. Arroja un resultado y aquí aparece ya todo lo referente a él. Pues bueno, como en este caso no tendríamos, bueno, profe, en este caso explicar un poquito más para cómo modificar estos cronogramas, pero como tal, esto es algo muy sencillo, ya que hay unos que sí les encanta, como el profesor Rafa, que le encanta ir más allá. Miren que lo arrojó de esta forma, pero realmente, como les digo, es un cronograma algo sencillo con las actividades, la duración del tiempo y en la fecha de inicio y de finalización, que del cual aquí nosotros tenemos acá todo lo referente al proyecto, una matriz sobre el cronograma del proyecto institucional. Este cronograma es el que va como anexo. Profe, ¿me compartió el proyecto? Sí, señor. De aquí está. Bueno, vamos a abrirlo para entonces trabajar sobre esta muestra del proyecto en el ítem donde íbamos. Bueno. Objetivo general. Miren que, por ejemplo, aquí porque le colocaron esta partecita, pero realmente ustedes saben que los objetivos generales y específicos empiezan por verbos en infinitivo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo macro, que en este caso es el de diseñar una medida del crecimiento de los logros escolares basado en el concepto de valor añadido en educación. Algo muy... Ya esto es algo muy poco más especialista, pero como ustedes saben un poco que los estudiantes, pues debemos ayudarles a construir los objetivos, los generales y los específicos, porque la mayoría peca en esto, porque los proyectos a la hora de yo revisarlos, muy importante que estén bien formulados esos objetivos generales específicos, porque ustedes saben sus características principales, y por eso es que algunas veces ha tocado devolver proyectos para revisión y corrección, porque no colocan los verbos como deben de ser, porque estos sí los revisan allá. O sea, por ejemplo, aquí tenemos establecer la productividad, determinar, evaluar, a especificar. Miren que acá hay otro verbo en infinitivo, establecer,
Entonces, como ellos han planteado, como este es un proyecto macro, ellos planteó varios objetivos específicos, pero en este caso, ustedes por mirar en su metodología de trabajo, en su parte autónoma para cómo poderlo realizar con ellos, porque miren que aquí tienen varios verbos en infinitivo que son los de los proyectos macro que hizo el profesor Rafael Montes. Considerar los posibles problemas que tendrá el desarrollo del proyecto, que aquí dice enunciar los posibles inconvenientes que pueda tenerse. Entonces aquí dice, por ejemplo, que cualquiera de los objetivos, cuáles son los posibles problemas que tendrá el desarrollo, los recursos que necesitaría el proyecto, como es el propósito de los recursos que están los recursos físicos, tecnológicos y humanos, los describen, porque en el formato como tal nos aparece los tipos de recursos. Miren que son físicos, tecnológicos y humanos. En el análisis del problema, aquí pues, miren que aquí implementaron el tema de encuestas y analizaron el problema de las necesidades de oportunidad del sector. Mire que este tipo de proyectos acarrea, perdón, disculpen, que parecen que entró alguien. Ay, profesor Adolfo. Bueno, entonces nosotros tenemos acá el análisis del problema, las necesidades del sector. Y tenemos de que aquí aparece qué es lo que necesitamos para el desarrollo del proyecto, los beneficios o los resultados que se obtienen, factores negativos que intervienen en el problema. Aquí llevamos a la última fase, que es lo más importante, las fases del proyecto. Las fases del proyecto tiene que ver el análisis del proyecto y el desarrollo como tal va acá en el análisis. En el análisis va todo lo referente a las necesidades respectivas del proyecto, cómo lo pretenden analizar, cuál fue la causa, con todo lo referente a ello. Tiene otra segunda fase que es el del diseño y organización. El diseño y organización de cómo se va a desarrollar el proyecto, cómo lo van a controlar en el desarrollo de la evaluación y control. Y por último, el tema de la evidencia. Miren que aquí muestra cómo es el desarrollo del proyecto, aquí muestra todo lo referente a él. Y miren que aquí ustedes ven, miren aquí, desarrollo de los contenidos web del proyecto de investigación. Autores, miren que aquí aparece los autores de esa parte del proyecto macro. Y mire que aquí aparece otro. Prácticas sexuales en adolescentes en la idea de San Gabriel, otro de contenido, y miren que también viene con otros autores. Acuérdense que todos los temas están metidos en un solo proyecto. Por eso le estoy diciendo, estoy mostrándoles a los profesores y explicándoles el desarrollo del proyecto. Que del cual, miren que aquí varios contenidos desarrollados por los estudiantes que se compiló en un solo proyecto. Que eso es lo que nosotros estamos haciendo, que todo lo que tal, como por ejemplo, el grupo 405 se desarrolle el proyecto macro y se haga un solo compendio para que sea más fácil la revisión. Miren que aquí todo lo que realizó el grupo, las encuestas, miren que aquí también aparece el otro tema, otro subtema del tema macro con otros autores, y miren quiénes son los estudiantes que realizaron el proyecto, y miren que aquí también todavía otros autores, otro tema, y así para que todo el desarrollo del proyecto sea de esta forma. Y finalmente, especificar producto final que se desea obtener, todo lo referente a ello, pero como ya la evidencia como tal ya lo hicieron totalmente aparte, que fue la página, aquí en este caso, si es por tema de fotografías y todas esas cosas, todo este material va aquí. Si es en el caso como este año que estamos desarrollando por medio de videos, pues obviamente se realiza el canal de YouTube
y se pone todos los enlaces respectivos, porque yo me imagino que se debe tener en cuenta todo lo que se hace en el tipo de asesorías virtuales por medio de en los encuentros sincrónicos que en el tal que ustedes se lo... Por lo menos les recomiendo que durante el desarrollo de estas clases se le dedicara por lo menos 1 hora de los encuentros programados siempre, que ustedes saben que el encuentro mínimo, el mínimo de 1 hora que nosotros realizamos semanalmente con ellos, se pueda dedicar también un espacio de tiempo para que también empiecen a resolver sobre proyectos y que también realicen una introducción con los estudiantes y que semanalmente, después de que se termine la clase magistral de los temas que se realicen, pues pueda generarse con respecto a un encuentro sincrónico, varios encuentros exclusivos para ellos, que esos son los que también sirven para soportar como evidencia en el cronograma de actividades. Alex. Dígame, profe. En EVA también está montado todos los temas de estudio que ellos necesitan para complementar el proyecto. Es correcto, las aulas virtuales todavía siguen habilitadas, no están deshabilitadas. Ellos tengan este material, de pronto ellos no tienen este material. Sí, profe, lo que pasa es que ahora hay que mirar a ver cómo tratar de desarrollarlo con los estudiantes que, por ejemplo, hay un grupo mío que es 100% guía física y lo mismo la profesora Your Ladies, que es el grupo de José Consuegra Gins, a ver cómo se puede trabajar, a ver esa metodología con ellos para el proyecto de certificación. Eso lo tengo que preguntar yo acá. Bueno. Dios Padre y Señor nuestro, ¿oíste? Dios Padre y Señor nuestro con estos jóvenes. Yo los llamo y estás haciendo la guía, mijo, mándamela. Y eso es un rollo. Nada más, de los 22 estudiantes que tengo, solamente 3 me mandan la resolución de las guías. El resto, todos los viernes los llamo y los levanto. La mamá está durmiendo y le digo, levántalo porque esta hora es del system, levántelo, hágame el favor. No lo pase, ese es un problema y no me mandan nada. No sé cómo vamos a hacer con ese progreso grupo. Bueno, listo, profe, hagamos una cuestión. Si ustedes tienen alguna duda acá, pueden venir aquí a la institución y se pueden dar cuenta de los CDs que tenemos nosotros por proyecto para que ustedes puedan tener proyectos base para que puedan usarlos como referencia ustedes aquí. Tengo dispuesto acá un computador para que lo puedan ver, mientras tanto que pueden hacerlo por aquí y pueden darse cuenta de los que se tienen, para aplicables a su programa de formación. Bueno, profes, creo que ya se desarrolló toda la temática. ¿Tienen alguna pregunta adicional con respecto al formato de proyecto? Ale, buenos días para todos. Buenos días, profe Damián. Dígame. No, tengo un par de preguntas. Con respecto al tema de los tiempos, por favor me lo recuerda. Esto se va a manejar con... profe, el último plazo máximo que se va para entrega final del proyecto va a ser el último desarrollo de la fecha del periodo 2008, que si no estoy mal termina, ¿qué día de noviembre, Adriana? Disculpa. El periodo 2008. El 21 de noviembre, sí. Listo, profe, gracias. Es hasta como plazo máximo el 21 de noviembre, con el fin de que se pueda dar una gabela adicional, como una gabela adicional que se les puede entregar como para que puedan revisarse como hasta lo máximo, como tarde hasta el 27, pero todos los proyectos deben de estar hasta máximo hasta el 21. La ficha de inscripción desde este momento para que empiecen a realizar la inscripción y la recepción de la misma. Voy a ver si se puede aquí con las fechas, con el comunicado que se va a emitir para una fecha máxima de recepción de
de las fichas de inscripción para el fin de construir la base de datos. Una fecha tentativa va a ser hasta máximo hasta el 10 de octubre, para que ya empiecen a desarrollarse como un mes, para que tengan ya como el mes para desarrollar el proyecto. Igual se maneja una pregunta, Alex, 2 temas. Igual se maneja la metodología, porque yo no estuve el año pasado, estuve el año pasado, entonces no sé si habrá cambiado, que aleatoriamente se les dice a ellos que va a haber sustentación del proyecto. Sí, claro, eso se les dice, obvio, eso se les dice como para que tenga como medida de presión, claro, para que no se achanten en los laureles. Eso siempre... Que no es solo enviarlo, sino que se defiendan y que todos estén preparados con el tema en la medida. No, y lo mejor es dígale que es en un encuentro, usted como yo sé que, perdone, yo sé que usted es el más arraigido que dura los 3 horas en las sesiones de juego. En cualquier momento el de System entra a preguntar. En cualquier momento el de System entra a preguntar y puede entrar al encuentro y ya, como para que se tenga esa medida. Sí, yo hay que decirlo incluso antes de que se venza la fecha. Sí. La otra pregunta, Ale, es el tema del valor del derecho de grado. ¿Cómo se va a manejar ese tema de fecha máxima y valores? ¿Y si se va a cobrar, no se va a cobrar? ¿Cómo es eso? Bueno, profe, el tema de derecho de grado ya eso se elevó a Oscar, y Oscar esta semana se compromete a dar respuesta con respecto a eso, porque todavía él no tiene claridad sobre eso. Entonces, denos hasta la otra semana para que él determine qué decisión se va a realizar con ello al respecto. Ok. Listo. Profe Damián, ¿tiene alguna otra pregunta? No, Alex, por ahora no, muchas gracias. Listo, profe Your Lady, le cedo la palabra porque habló con el profe Damián al mismo tiempo. ¿Tenía alguna pregunta por hacer? No, que ya todo me había quedado claro. Gracias, Alex. Bueno, listo, profes, entonces ya no les quito más su tiempo, porque ya yo sé que el profe Damián sacó el espacio por una clase, y lo mismo el profesor Adolfo de especialización. Entonces, muchas gracias por su asistencia, profe Rafa, muchas gracias por su apoyo. Bueno, entonces esta grabación la vamos a compartir para que los demás compañeros se den cuenta de lo que nosotros logramos trabajar con respecto al proyecto, y vamos a emitir un comunicado con estas fechas que nosotros estamos estipulando, para que cada uno ya tenga el conocimiento claro, o posiblemente se pueda convocar una reunión extraordinaria la próxima semana para ya dar los lineamientos finales. Muchísimas gracias por su asistencia, que esté muy bien. Alex. Dígame, profesor. Recuérdame la fecha de entrega de la inscripción. ¿Octubre qué? Tentativamente va a ser hasta el 10 de octubre la fecha tentativa para recibir los 10. Las fichas de inscripción. Y el proyecto el 21 de noviembre. No. Entonces nosotros vamos a emitir un comunicado a dónde se va a compartir, a qué correo específicamente, y cómo va a ser el lineamiento de cómo debe de ir estructurado la carpeta. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, profe, muchísimas gracias por su asistencia, que esté muy bien. Que esté bien. Bueno, hasta luego. Bien.